Que parta, en realidad se me olvidó, no es que se me olvidó, lo que pasa es que le iba a decir cuando íbamos a partir, que el Laboratorio Vago está grabando esta charla, ¿no es cierto?, bajo la inquietud de muchos, la insistencia de muchos por querer asistir y no obtener cupo. Así que Laboratorio Vago, va a grabar la charla que luego la va a subir a su canal YouTube. Así que cuando esté ya lista le vamos a dar el link para que la vuelvan a repetir, ¿no es cierto?, volverán a escuchar y sea una charla bien entretenida y bien aprendida. Así que gracias, Vago, por el apoyo. Vale, ahora sí, te dejo. Bueno, habitualmente en este tipo de charlas de las fundaciones de apoyo, la gente que asiste es gente que ya ha escuchado hablar, ya sabe de qué estamos hablando. Por lo tanto, es bien difícil para la persona que va a dar la charla hacer algo nuevo, porque ustedes probablemente ya saben bastante. Sin embargo, como dice el dicho, uno nunca termina de aprender. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tratar de retomar y tratar de ver los principales aspectos que se van a hacer necesarios para implementar una dieta libre de gluten. ¿Cómo hacemos con...? ¿Tú me avisas? Oh, no, ahí está bien. Cuando uno tiene una dieta libre de gluten, y ahora con los trastornos asociados al gluten que se llaman trastornos asociados al gluten o al trigo, que es enfermedad no celíaca, es muy importante tener un diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, seguimos pensando en el mismo diagnóstico que teníamos por lo menos desde el consenso del 2013. El correcto diagnóstico, y si bien la dieta no tiene que ver con el diagnóstico, no podemos partir la dieta sin diagnóstico porque es una decisión para toda la vida, es difícil, es más cara. No podemos hacer que una persona ingrese en el mundo de la celiaquía sin estar seguro que realmente es celíaco, porque perfectamente podría ser otro tipo de patología. Por lo tanto, el diagnóstico se hace de la siguiente manera. Los estudiantes de nutrición probablemente lo tienen claro, los nutricionistas también, y los que están recientemente diagnosticados habrán pasado por la endoscopía, habrán pasado por los anticuerpos, y finalmente algunos que tuviesen la suerte de vivir en otro país podrían haber pasado por la antigliadina de amidada, pero que todavía no está disponible en nuestro país y que va a ser una técnica diagnóstica que va a ayudar al gastroenterólogo a poder dilucidar si efectivamente nuestros problemas son a causa de la enfermedad celíaca o no. Ahora, teniendo una biopsia compatible con enfermedad celíaca, que ya todos sabemos que la enfermedad celíaca causa daño en la mucosa intestinal, del intestino delgado. Todos saben cómo se caracteriza esta lesión. Es una lesión en parche, que no es todo el intestino y por eso uno no se muere. Y por lo tanto, cuando el anatomopatólogo dice que nuestra lesión del intestino es compatible con enfermedad celíaca y los anticuerpos son positivos, entonces tenemos una enfermedad celíaca. De lo contrario, podríamos tener una enfermedad celíaca latente, una enfermedad asociada al gluten, pero no celíaca, y probablemente, si es que está bien tratado, no deberían tener una alergia porque ya se hubiese diagnosticado. Por lo tanto, de todos los que levantaron la mano, recientemente diagnosticados y antiguos, ojalá que todos tengan su biopsia y sus anticuerpos. Porque si partimos de ahí en adelante, podemos seguir entonces con que hay que testear a la familia, hay que buscar enfermedad celíaca activa en algunos familiares que son de primer grado, y eso podría mejorar la calidad de vida y evitarles a ellos probablemente el tormento que les tocó vivir para poder diagnosticarse ustedes mismos. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Y quiénes son las personas que tienen más riesgo de tener enfermedad celíaca? ¿Y por qué traje estas dos diapos que son súper antiguas pero que no han cambiado? Porque la mayoría de la población que sufre de anemia puede estar en riesgo de también ser un paciente potencialmente celíaco. Y entonces se sabe que del 5 al 7% de las personas que tienen anemia, y son esas personas que tienen anemia que no han podido diagnosticar la causa de la anemia. Esa anemia, yo conozco mucha gente y muchos pacientes que te dicen, yo soy anémica y en realidad nadie sabe por qué, porque sí. Me han hecho estudios, no sangro, no tengo reglas abundantes, tengo una buena ingesta de hierro y sin embargo soy anémica. Y eso no es normal.
La anemia porque sí no existe. Lo que pasa es que no le hemos encontrado una causa y muchas veces por eso se le llama que en el fondo es una anemia benigna. No hay anemias benignas. Y acuérdense que la anemia en los estudiantes de nutrición se manifiesta cuando todas las reservas ya se han agotado. Y ustedes saben que tenemos reservas musculares y hepáticas. Por lo tanto, no es un tema de tomar a la ligera. ¿Qué más? La mayoría de las mujeres en algún momento de su vida se han quejado de tener reglas dolorosas o de tener reglas abundantes o de tener problemas con sus periodos. Ojo, que la infertilidad, y que no está ahí en ese grupo, la infertilidad, la falta de regla o amenorrea, también tiene una alta incidencia de mujeres con enfermedad celíaca. Lo que está ahí, ya se los dije, pariente de primer grado. Los parientes de primer grado tienen una posibilidad de tener enfermedad celíaca más alta que los parientes de segundo grado, de los celíacos me refiero. Y las diabetes tipo 1, que son una enfermedad autoinmune, también tienen una incidencia alta en enfermedad celíaca. Por lo tanto, si yo tengo diabetes tipo 1, si yo tengo tiroiditis autoinmune, es recomendable que me testee para enfermedad celíaca. Habiendo dicho eso, te pido la siguiente diapo y también les cuento que cuando uno tiene dermatitis herpetiforme, yo personalmente, y esto siempre lo digo, yo no he visto dermatitis herpetiforme en mis 15 o 17, en realidad más de 18 años, no he visto dermatitis herpetiforme más de 2 veces. Sin embargo, yo sé que se da, pero muchas veces es menos frecuente de lo que uno espera y por lo tanto cuando el médico espera ver la dermatitis, la diarrea, la constipación, no va a encontrar todo eso, porque muchas veces uno encuentra uno de los síntomas que generalmente se constituyen para la enfermedad celíaca. Y finalmente, la hipertransaminasemia crónica también está asociada con una mayor incidencia de enfermedad celíaca. Así que, si alguno de ustedes se sintió aludido con esto, entonces puede sentirse, no sé si tranquilo si está ya diagnosticado, y si no, y si es pariente de algún celíaco, es importante que lo tenga en cuenta, porque tiene que ver con cuánto riesgo tengo yo de enfermar. Y recuerden que cuando uno se testea para enfermedad celíaca y sale negativo, no significa que la siguiente vez que me testee va a ser negativo. La enfermedad celíaca se sabe que se manifiesta cuando uno tiene genes que lo predisponen, cuando hay algún agente agresor como es el gluten y en algún momento de la vida como el embarazo, un virus, se sabe que en momentos de estrés es más frecuente que aparezca la enfermedad celíaca. No solamente niños, adultos, hay pacientes incluso de 90 años y más que han sido diagnosticados. Entonces, vamos a empezar con alimentación sin gluten. ¿Cómo se hace? Yo traté de hacer un esquema. Cuando yo quiero partir a la alimentación libre de gluten, tengo que tener súper claro que la enfermedad celíaca aún no tiene tratamiento médico. Existen muchos potenciales tratamientos que están en etapas clínicas de estudio y efectivamente están a punto de salir al mercado probablemente alrededor del año 2018. La primera que tenemos es el de Alba Therapeutics, que ya lo vendió y que es una vacuna, que lo que va a hacer es que probablemente ayude al intestino a que tenga esas uniones estrechas mucho más juntas y que el gluten no pueda pasar y no pueda causar todo el daño que causa. Sin embargo, por mientras, la única dieta, el único tratamiento que está disponible es la dieta. La dieta, para poder partir, tengo que saber qué es lo que voy a evitar. Gluten. ¿Qué es el gluten? Lo más probable es que cuando ustedes se enteraron de la enfermedad celíaca y alguien les dijo tiene que evitar el gluten, mucha gente mira como, yo lo evitaría, no tengo ningún problema, pero yo no sé lo que es el gluten. Y el gluten no es un elemento que uno vea visiblemente en los alimentos y lo pueda retirar, ni en las preparaciones. No es como sacarle la sal a las cosas. El gluten forma parte de la estructura de las proteínas de los cereales. Ahora, yo no quise extenderme, no quise extenderme en lo que es el gluten, porque es probable que todos ustedes lo hayan leído. Sin embargo, el Ministerio, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos el año pasado, definió el gluten en su modificación del artículo, no me acuerdo, 518, exacto,
en el decreto 134 que salió. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El gluten forma parte de los cereales. ¿Dónde hay gluten? ¿Alguien me puede decir? Con confianza. Cebada, centeno. ¿Alguien alguna vez ha visto el centeno en persona? ¿Alguien ha visto el triticale? No. ¿El camut? Esas son variedades híbridas del trigo que también tienen gluten. ¿Y por qué están presentes? Porque para poder tener plantaciones que no se mueran con los bichos, con las pestes, para poder tener un buen trigo que haga una buena masa, se van haciendo variedades híbridas y vamos dejando las que mejor nos resultan. Por lo tanto, el trigo tiene varios primos y todos esos primos tienen gluten. Eso es lo importante saber ahora. El gluten forma parte de la estructura de la proteína. Y es por eso importante tener en cuenta que cuando hablamos de maltodextrina y hablamos de las harinas que son de trigo y de centeno y de cebada, entender que esa harina tiene un componente proteico y un componente de hidrato de carbono. En la parte de las proteínas, ¿dónde está el problema? En la parte del hidrato de carbono no. Por lo tanto, si yo voy a usar un hidrato de carbono, como es, por ejemplo, el almidón del trigo, el almidón de la papa, el almidón es la parte de las azúcares y el gluten está en la parte de las proteínas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero tomarme un medicamento que dice que tiene excipientes que son a partir de maltodextrina de trigo, y esto lo voy a decir antes de que empiece a hablar todo lo otro simple, esto es lo más complejo, tengo que tener en cuenta que si bien viene del trigo, y no siendo yo un alérgico al trigo, porque estamos en una charla de enfermedad celíaca, no siendo yo alérgico al trigo, yo podría consumir maltodextrina del trigo. ¿Por qué no tendría la proteína? Si está en un medicamento, con mayor razón, porque las purezas de los medicamentos tienen que ser altamente confiables. Por lo tanto, si yo tengo maltodextrina de trigo en la farmacia, es porque no tengo gluten, porque tengo solo el azúcar y no tengo la proteína. Pero si yo tengo maltodextrina de trigo en mis alimentos, nadie me garantiza que no existan trazas de esa proteína en mi maltodextrina. ¿Por qué se los digo? Porque a veces aprendemos tanto sobre gluten y tanto para poder mantener una buena salud que nos empezamos a enredar y a confundir en esos detalles porque nadie nos enseña. Estas cosas uno tiene que ir a averiguarlas. Entonces, una vez sabiendo que el gluten no va a estar en el azúcar, sino va a estar en las proteínas, y que además el gluten son una serie de componentes de la proteína, no son todas las proteínas, son las prolaminas, son unas proteínas que no son solubles en lo que generalmente nosotros usamos, hay que desnaturalizarlas, son bien complejas y no es una, son varias. Por lo tanto, son complejos proteicos de aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillos de las proteínas. Cuando yo tengo una proteína, imagínense un trencito de ladrillos, y los aminoácidos son 3 ladrillos, 4 ladrillos, 5 ladrillos, y cada uno tiene un nombre. Pepito, Juanito y Lulito. Si yo soy alérgica a cualquiera de esos 3, cuando ellos estén formando otro tren de ladrillos, que vendría siendo una proteína en este caso, también me va a dar alergia. Entonces, lo que nos interesa en este caso es, sé lo que es el gluten, veo de dónde viene y entonces reviso qué puedo comer que no tenga esas cosas. Dame la siguiente. Aquí está la pregunta, ¿qué es el gluten? ¿Todos saben lo que es el gluten? Sí, ¿cierto? No vamos a profundizar porque quiero contarle cosas más interesantes. Y la verdad es que saber dónde está el gluten es la primera parte cuando yo me diagnostico. En la Fundación Convivir, en el link de www.convivir.cl, preguntas frecuentes, ustedes van a poder entender todo lo que es gluten si no les quedó claro esta diapositiva en blanco. Dame la siguiente. ¿Cuáles son las fuentes de gluten? Dijimos que las fuentes de gluten son toda cosa que tenga estas proteínas de los cereales. Adivinen dónde puedo encontrar aparte de los alimentos, porque no solamente los alimentos tienen gluten. Puedo encontrar en el lápiz labial, que también está en el sitio web de la Fundación. Puedo encontrar, ¿dónde más?
pasta de dientes, artículos higiénicos, medicamentos, ¿qué más? En el jabón, la plasticina, en la comida del perro, en absolutamente muchas partes. ¿Por qué? Porque el gluten y el trigo, más bien el trigo, es una materia prima muy versátil que le otorga elasticidad, puede espesar, puede mejorar el sabor de ciertos alimentos, mejorar las características de alimentos y preparaciones. Por lo tanto, si yo me voy a echar a la boca un enjuague bucal, si yo me voy a poner un lápiz labial, voy a tener que empezar a averiguar si contiene o no contiene gluten. Y hay muchas marcas que el día de hoy se preocupan de revisar si tiene, de testear sus alimentos, y por eso se requiere mirar en las listas que tienen los grupos de apoyo para que uno no se vuelva loco tratando de encontrar entonces las fuentes de gluten. Siguiente. Si yo ya sé que esas cosas tienen gluten, las voy a evitar. ¿Por qué? Porque ese es mi tratamiento. Pero yo también tengo que saber que naturalmente hay alimentos que no van a tener gluten y que hay algunos alimentos que no necesariamente son naturales, pero que no tienen gluten, que están testeados y que están certificados. ¿Cómo se hace eso? Si yo tengo una naranja que cae del árbol, ¿va a tener gluten? No. Pero si yo quiero comer orejones de naranja secos con chocolate, uno dice, el chocolate no debe tener gluten. Bueno, malas noticias, sí tiene. Pero el cacao no tiene, la naranja no tiene. Pero cuando yo hago una preparación o trabajo en repostería, someto a los alimentos a procesos culinarios. Y en estos procesos culinarios, por ejemplo, yo puedo tomar esa naranja, secarla, y en el proceso de secado se utilizan harinas para disminuir la humedad y por lo tanto que no se echen a perder. Entonces, ¿la naranja puede que tenga harina? Sí. Si sé maicena, ¿tengo menos riesgo? Sí, pero la maicena dijimos que era el azúcar y que podía tener trazas de proteínas donde está el gluten. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de poder comer eso sin que me enferme? Busco una que esté certificada. ¿Y cómo voy a saber yo qué es lo que es certificado? Y esto es como manual para el celíaco. Ustedes tienen que saber esto. Las certificaciones se hacen a nivel mundial. Cada país tiene su regla. No todos los países mantienen la misma norma para rotular un alimento. El año pasado Chile dio un paso más avanzando, porque ustedes no se imaginan cómo era esto hace 10 años atrás. Era súper difícil hacer una pizza. Y la verdad es que hoy día tenemos muchas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Salud? El Ministerio dijo, bueno, el gluten va a ser esto. Si usted quiere tener un alimento que diga que es libre de gluten, va a tener que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que el alimento contenga menos de 3 partes por millón o menos de 3 miligramos por kilo de alimento de gluten. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que ustedes van a poder accesar en el mercado a un alimento que claramente al lado del nombre del alimento señale con letra clara que diga sin gluten y que puede tener la espiga tachada para poder informar a la gente que compra, a los clientes, que ese alimento no tiene gluten. Sin embargo, quiero contarles que esto es así porque hay diferentes formas de testear. Cuando alguien va a buscar gluten a un alimento, tiene que buscar proteínas. Y hay diferentes técnicas, y dentro de estas técnicas hay técnicas que no lo detectan. ¿Y qué es lo que cree la persona que está testeando cuando recibe el resultado negativo? Cree que no tiene gluten y eso se llama un falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Igual tenía gluten, pero a lo mejor eran proteínas de cebada. Y esa forma de testear busca proteínas de trigo. Por lo tanto, este reglamento señala cómo hay que testearlo. Cuando ustedes vayan a buscar un alimento, la única forma de estar seguro es que o esté en las listas, en este caso de Convivir, o que esté rotulado de esa manera y aún así, este reglamento no obliga a que uno testee, pero sí obliga a que si lo testean y no tiene lo que dice, eso significa que el alimento sale y tiene multa. Por lo tanto, los productores no se van a arriesgar. Y es como con las alergias, si se fijaron que ahora
las cosas dicen procesado en un ambiente que contiene alergeno, que contiene maní, que contiene gluten. Eso es una forma en donde las empresas se aseguran. Por lo tanto, uno asume que si un alimento está testeado, no tiene gluten. Siguiente. Cuando hablamos de 3 partes por millón, son 3 miligramos en 1 kilo. Yo traje esta foto que me encanta, que es una foto que yo ando trayendo hace mucho rato, y que si ustedes se fijan, ahí está un fideo, hay puros fideos, 3 fideos, y hay una amiguita de pan y una amiguita más pequeñita. En rojo está la cantidad de gluten que uno de esos contiene. Por lo tanto, 3 miligramos en 1 kilo probablemente no se vería ahí. Sin embargo, ahí hay 0,5 miligramos de gluten, no de miga, y hay 28 miligramos de gluten. Eso es capaz de enfermar. Si bien uno piensa que cuando se está enfermando se le va a doler el estómago, se va a sentir mal, se va a hinchar, no lo crean así, eso es un mito. Yo puedo tener daño intestinal de mucosa y echar a andar la cascada autoinmune sin tener ningún síntoma. Hay gente que es muy sensible, pero no todos los tiempos, no todas las veces que uno se ve expuesto al alergeno, que en este caso vendría siendo gluten, no siempre uno lo va a sentir como que tiene alguna molestia. Dame la próxima. Vimos entonces lo de rigor. Ahora, yo les traje, porque sabía que lo iban a grabar, entonces para que quede registrado, pero no lo voy a hacer en exhaustivo, porque no vamos a alcanzar y porque además ustedes lo pueden revisar, las fuentes de gluten. Y para las fuentes de gluten, lo único que tiene que pensar uno es qué tan refinado está un alimento. Mira, dame la siguiente. Todos estos alimentos pueden contener gluten. La jalea, los budines, los flanes, las leches en polvo. ¿Por qué? Por el mismo proceso industrial alimentario. Preservantes, colorantes. Los colorantes que se usan son de cebada generalmente, y la cebada tiene gluten. Entonces, la siguiente y la siguiente son listas para que ustedes las vayan a revisar, y si no, se las puedo dejar a Helga, da lo mismo, esas están en todas partes. Y son las cosas que uno va a mirar que pueden contener gluten. Ahora, lo importante con esto, y la siguiente, y la super siguiente, ahí. Lo importante con esto es que uno abra los ojos, no hay para qué sabérselos todos, porque después con el tiempo lo que uno va a hacer es tomar una leche y tú dices, esta leche en polvo, ¿tendrá gluten? ¿Qué hago? Voy al listado. Si no está rotulado, voy al listado. ¿Por qué? Porque la Fundación Convivir exhaustivamente sigue a las empresas y no las obliga, las persuade, las incentiva a que renueven sus testeos. ¿Por qué? Y este es otro punto que es importante que lo sepan. Si yo produzco mermelada, hago mermelada de Damasco y hago muchas toneladas, ¿ustedes creen que yo voy a usar azúcar de primera calidad? Obvio que no. Primero, no se justifica. Segundo, me la van a comprar igual, queda rica. Las purezas de los azúcares, de las sales, de todo tipo de polvos son relativas. Y yo tengo grado 1, diferentes grados de pureza. Por lo tanto, si yo cambio un proveedor y hoy día testeaba y no tenía gluten y cambié mi proveedor de azúcar porque me salía muy cara, puedo yo entrar entonces en tener falta y aumentar digamos, la proporción de gluten que tiene mi producto. Y eso corre para los espesantes, para las harinas que yo uso, porque según el clima yo puedo usar harinas de trigo, harinas de arroz, depende del lugar geográfico donde yo esté. A veces hay multinacionales que proveen a sus propias industrias y por lo tanto los procesos de la fabricación y confección de alimentos desde el punto de vista tecnológico cambian. Y por eso hay un rango de 6 meses. ¿Ya? Siguiente. Este también es de rigor y seguro que todos lo saben, qué es lo que yo sí puedo comer cuando necesito una alimentación libre de gluten. Y ahí están las leches líquidas que están semi-descremadas, enteras, etc. Esto no está visto desde el punto de vista nutricional, está visto desde el punto de vista de la ausencia de gluten. Da la siguiente. Esos son los lácteos, las carnes naturales, congeladas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las que yo puedo asumir que si yo voy al supermercado y voy a comprar un pollo, yo digo,
este pollo no tiene ningún proceso, me lo llevo. No, error. Absolutamente todos los pollos están marinados, excepto los que dicen que no están marinados y los señalan en el rótulo. Antiguamente eran casi de oro, eran carísimos y parecían palomas. Ahora siguen pareciendo palomas, pero no son tan caros y finalmente no están marinados y a uno le da la tranquilidad de que no le va a poner una sal grado 8, que probablemente tiene trazas de gluten, porque la sal se usa para marinar. Entonces, verduras, lo mismo, verduras naturales, congeladas, etcétera, pero, el siguiente, cuando entramos a los elementos más elaborados, es donde nos va quedando menos donde elegir. Siguiente. Si se fijan, el aceite no debería tener gluten. Ahora, igual yo sé que hay aceites testeados, y eso me hace súper feliz, pero antes no había. Entonces uno decía, a ver, ¿cómo es el proceso tecnológico de la preparación del aceite? Y uno, por descarte, decía, bueno, esto no debería tener gluten, ¿cierto? Entonces, esa es la retórica que uno va a tener que tener cuando va a comprar. Ahora, estando enlistado, yo les traje un kit de supervivencia, así que dame la siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo yo armo mi dieta sin gluten? Mi alimentación, por favor no le llamen dieta porque puede ser enferma de rica, puede incluso tener un poquito más de calorías. Lo importante es que a mí no me desnutra. Y desnutrirse puede ser por exceso o por déficit. Tengo un listado que me dan las fundaciones, donde están los alimentos testeados y a mí me da la tranquilidad de que no tienen gluten. Me dicen cuando lo renovaron, me dicen quién no tiene ahora certificación vigente, me dicen quién está pendiente, etcétera. Es cuestión de que yo lea. Y yo también puedo leer los rotulados, porque si una empresa se atrevió a rotular sin gluten, tiene que tener la certeza de que no está contaminado con gluten. Y entonces tengo el rotulado de alimento, tengo el rotulado, la lista, y yo puedo ir a averiguar si el aceite lo hicieron o no lo hicieron con gluten porque yo ya sé cómo hacen el aceite. Entonces, ahí algo me va a ayudar. Sin embargo, si ustedes quieren ir a la segura, el listado de las fundaciones sería como lo que nosotros como nutricionistas, asesoras de la otra fundación hacemos. Siguiente. Entonces, ya sabemos lo que es gluten porque todos ustedes venían estudiados. Sabemos cuáles son las fuentes de gluten, lo hablamos. Y sabemos que los alimentos que no están procesados, que son más naturales, no tienen gluten. Ya podríamos decir que podemos partir una dieta libre de gluten. Dame la siguiente. Entonces, voy y me compro todos los flanes que encontré que dicen sin gluten, porque eso es lo que hacen generalmente mis pacientes primerizos. Llegan con bolsas así de galletas y cosas y me dicen, mira, yo no como galleta, pero encontré esta que no tenía gluten y me pareció que podía ser rica. Uno cae en eso, tranquilo, se les va a pasar. Sí, porque el bolsillo no aguanta. Y luego, yo digo, ok, tengo identificado y por lo tanto yo, en base a mi estilo de vida, voy a elegir mi dieta. No caigan en el error de hacer una dieta sin gluten como les dijeron, porque cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios horarios. Algunos no almuerzan en su casa, algunos no saben cocinar, algunos no quieren cocinar. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste. Y por último, eso que dice ahí, adherencia a la dieta y aspectos sociales, quiero contarles que alrededor del mundo el problema más frecuente en el tratamiento es la falta de adherencia a la dieta. ¿Por qué? Porque hay que cambiar lo que uno estaba haciendo toda la vida. Cambiar es muy difícil. Sin embargo, el que está sintiéndose mal está muy motivado. Pero el que no se siente mal y se fue a hacer un screening y salió con esta enfermedad, la verdad es que está bastante molesto con la vida porque no entiende por qué tiene que hacer esta dieta, que además no le gusta, que es difícil, que no encuentra fácilmente los alimentos y que a lo mejor algunos no son tan ricos. Entonces, así se implementa la dieta libre de gluten. Siguiente. ¿Qué hago? Elimino los alimentos que contienen en forma evidente gluten. Estoy recién diagnosticado, voy a mi cocina, abro la despensa, saco la harina y saco todas las cosas exactamente. Ahora, si en mi casa nadie más es celíaco y yo decido hacer una cocina mixta, entonces yo separo para allá y separo para acá. ¿Qué se recomienda? Yo tomo mis cosas con gluten y las guardo en la parte de abajo y lejana. Y tomo mis cosas sin gluten y las pongo en las partes de arriba y más cercano a aquel que las va a manipular. Ya vamos a entrar en detalle con eso. Ordeno y adecuo mi alimentación.
como voy a tener que programarme, y no es llegar y me voy y por ahí me compro algo, voy a tener que programarme en forma ordenada. Y eso es lo que mucha gente es lo que más le cuesta. Primera cosa, comprarse un tupper. Segunda cosa, una lonchera decente, porque además te la van a ver y mucha gente se siente cohibida de sacar su lonchera, su tupper y su comida. Bueno, van a tener que tomar ese yo interior y amarse, quererse y a partir de eso hacerlo, porque va a ser lo que les permita tener un exitoso tratamiento. Después de eso, probablemente ya han navegado buscando cómo son las etiquetas y cuál es el logo y dónde está el listado y cómo se baja y la cuestión sale en PDF y no tengo el Acrobat y todo eso ya les pasó. Entonces, después de eso, ustedes ya van a cachar más o menos, van a tener alguna idea de qué es lo que tienen que elegir para ir a comprar y para poder entonces empezar a preparar sus cosas. Pero ahí viene otra cosa que está ahí en azul abajo y dice aprender sobre contaminación cruzada. Y uno dice, yo no contamino mis cosas. ¿Cómo me dicen eso? O sea, me están subestimando. Y la verdad es que no. Es algo que pasa a nivel de industria y a nivel doméstico. Ya vamos a hablar de eso. Y entonces yo digo, bueno, de todas estas cosas que están aquí, ¿qué alimentos me van a servir para no enfermarme? Pero eso es como la parte final. Primero vamos viendo qué no tiene gluten, después vamos viendo qué me gusta, luego veo qué me resulta y luego veo, y esto, yo soy nutricionista, pero sin embargo tengo que entender que yo no puedo pretender partir con una alimentación libre de gluten perfecta. Eso no pasa, eso es utópico. Entonces encuentro mis alimentos saludables y poco a poco voy incorporándolos en mi dieta y sustituyendo a aquellos que no eran tan saludables. Y hay cosas que no van a resultar. Por ejemplo, el arroz integral versus el arroz. Hay gente que dice que es como comer cartón y otra gente que le encanta. Entonces, ese tipo de cambios vamos a tratar de ir hacia allá y la mejor forma de hacerlo es con ganas. Esto no es fome, no es terrible porque tenemos millones de ingredientes. Dame la siguiente. Esa va a ser la dieta libre de gluten, componentes, los certificados y los naturales. Siguiente. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Siguiente. Ahora, ¿cuál es el principal enemigo de que negativice los anticuerpos? Que me siga sintiendo ultra hinchado y que básicamente el doctor me diga, sabe que usted no está haciendo la dieta. Aquello, la contaminación cruzada y el consumo de alimentos no rotulados. Muchas veces pasa que llega un paciente que es súper ordenado, pero que no pasa nada. Y conversando y averiguando nos encontramos con que le compraron al hijo en Perú, al por mayor, a granel, unos fideos de arroz espectaculares. Entonces uno dice, ahí está. O si no, yo mira, tengo 5 hijos y como los otros son celíacos, 2 son celíacos, 3 no, cuando estoy con los 3 le hago pasteles. Ustedes saben, los nutricionistas lo tienen bastante claro, cuando uno trabaja con polvos en la cocina, con repostería, los polvos de la harina suben en suspensión y pueden demorar hasta 2 horas para decantar y asentarse en la superficie. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Uno, sin querer queriendo, come gluten. Y eso es contaminación cruzada en el caso de estar cocinando o me estoy comiendo algo que tenía gluten y yo no sabía. Siguiente. También hay gente que come gluten y sí sabía. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque el gluten. Porque a mayor cantidad de gluten ingerida, mayor es el daño en el cuerpo. Y el daño en el cuerpo no solamente es que se inflama el intestino y entonces se acortan las criptas y se estrecha, no, y se infiltran los linfocitos. Lo que ocurre es que estos anticuerpos empiezan a circular por la sangre y empiezan a buscar órganos a los cuales atacar. Y ahí viene la tiroiditis autoinmune, la artritis autoinmune y una serie de otras patologías autoinmunes que se gatillan con un mal manejo de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, si usted tiene una hepatitis autoinmune, preocúpese porque cuando usted baje los anticuerpos, se va a sentir mejor y todas las otras cosas que le salieron como florcita de repente, todas juntas, en primavera se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Porque los anticuerpos no solamente atacan al intestino. Entonces, no quiero daño,
no como gluten. Siguiente. ¿Qué es lo que es la contaminación cruzada? ¿Se han fijado los tostadores por dentro? Y uno se hace como el tonto, porque en realidad como que no le salen más las migas. Y tiene unas cositas abajo para que uno le saque las migas como una bandejita, pero quedan como igual, ¿cierto? Bueno, esas miguitas, cuando yo meto mi pan sin gluten y mi hermano mete su pan con gluten, esas miguitas se juntan. Siguiente. Ah, no, déjamela, ¿me podéis dar la anterior? Entonces, eso pasa en mi casa. Pero si yo compro un alimento y tengo un proveedor que tiene una forma de cosechar, almacenar, distribuir o simplemente entregar un producto procesado que le cae gluten, entre comillas, que usa líneas de producción que usan gluten y no gluten, que tiene, por ejemplo, producciones mixtas de harina de trigo y harina de arroz, que tiene un molino y pasa todas las harinas por ahí, empiezan a sacar las cuentas. ¿Qué pasa? La contaminación cruzada puede ocurrir en una empresa, en mi bodega, en la línea, etc. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, y es por eso que la avena, que no la había nombrado, no se puede comer, porque básicamente no existen producciones. Ahora sí existen en Estados Unidos, pero no existían producciones limpias de avena con la máquina para cosechar, triturar, moler y expender, que siempre se llevaba a un molino. Entonces, en el momento en que todo esto esté protegido, vamos a tener avena sin gluten. Sin embargo, también les quiero contar que hay gente que reacciona a la avenina, y sobre todo en pacientes pediátricos, pero esos son los menos. Entonces, todo eso que está ahí puede pasar a nivel de industria, pero también a nivel doméstico. ¿Qué hago con lo que acabo de comprar? De que me imprimí la lista del convivir, fui al supermercado, elegí lo que me gustaba, llegué a mi casa. Devuélvase al supermercado y vaya a buscarse un tupper, vaya a buscarse un tostador, si no quiere eléctrico, uno normal, cómprese una olla, cómprese una espátula, dame la siguiente. Ahí estamos. Cómprese una tabla de cortar, cómprese un plato suyo. Y no le estoy poniendo color, no estoy exagerando. Y lo estoy haciendo bien ameno, porque yo usualmente hago charlas un poco más de que la pirulín pirulaza. Pero aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un horno donde yo hice torta. ¿Se han fijado que los hornos tienen como currículum? Porque uno mira para adentro y dice, esta cuestión tiene un poco de queso. Está todo lo que uno hizo ahí adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomo mi horno y lo limpio como si se fuera a acabar el mundo. De ahora en adelante, ese horno tiene que ser capaz de cocinar sin gluten, sin que se contamine. Tomo lo que yo tenga. Por ejemplo, si tengo esa guaflera, voy a decidir, ¿para quién va a ser la guaflera? ¿Con gluten o sin gluten? Ustedes mandan, chiquillas. Entonces, probablemente sea para ustedes. O no, las mujeres generalmente se postergan. Y en esa postergación, las mujeres muchas veces no toman la decisión de ir en una casa 100% libre de gluten, a pesar de que ella y sus 5.000 hijos sean celíacos, por su marido. Es una decisión personal, pero es un esfuerzo extra. Y yo les dejo la inquietud y se los cuento graciosamente, porque cuando yo vivo en una casa 100% libre de gluten, los riesgos de contaminación cruzada disminuyen al 0. En cambio, si yo no puedo hacer eso porque es muy caro, porque me cuesta, porque no me resulta, porque no sé cocinar tan bien, entonces tengo que tomar estas medidas. Me compro un tupper, pongo mis cosas dentro del tupper, lo rotulo. Las cosas que compré. El otro tupper, meto mis azafates, mis pinzas, el colador, que son cosas que pueden tener elementos, trazas de gluten, si yo las uso entre gluten y no gluten. Siguiente. Ah, mira, ahí había, de vuelta. Ahí, al medio, hay una mermelada, una mayonesa y hay mantequilla. ¿Se han fijado que eso tiene miguitas siempre cuando el pan es muy migoso? Bueno, esas miguitas le pueden hacer mal. Por lo tanto, todas las cosas que son untables recomiendan en un tupper o en un contenedor exclusivo rotulado tener solo para el uso sin gluten. Después vamos a contestar preguntas. Todo esto que estoy diciendo es algo de lo más habitual,
Pero cuando empezamos a ahondar en por qué un paciente no ha mejorado, por ejemplo, los síntomas o no ha mejorado el nivel de anticuerpos, entramos a hilar más fino y vemos que come el canario, vemos, por ejemplo, con qué estoy lavando, la virutilla y otro tipo de cosas, elementos que pueden actuar como un vector que lleva gluten a mis alimentos sin gluten. Dame la siguiente. Esto que está aquí se los traigo como a modo de hope, de esperanza. Eso que está ahí son unas bolsitas que uno puede llevar consigo y las venden en Estados Unidos y probablemente van a llegar porque Chile está muy moderno. Yo puedo llevar esa bolsita y si yo estoy en un hotel o estoy en otro lado, yo meto mi pancito y lo meto a la tostadora. En algún momento van a ver ese tipo de soluciones. Hay un montón de cosas que uno comparte con su paciente en la consulta, pero son cosas muy puntuales, por lo tanto yo no voy a entrar en tanto detalle. Siguiente. Ahí. Entonces, ya tenemos como el alimentación sin gluten 101. Ya tenemos como los alimentos en casa, ya sabemos qué podemos comer y qué no, ya entendimos que teníamos que cocinar primero lo que tiene gluten. Incluso en el refrigerador se recomienda en la parte superior poner los alimentos sin gluten, de tal forma que sea más difícil que se contaminen con los de abajo, pero tenemos que buscar cosas saludables. La siguiente. ¿Cuál es el tema con esto de que tengo anemia, que voy a tener a lo mejor osteopenia, osteoporosis? Después de todos los estudios que se han hecho, cuando un paciente está siendo recién diagnosticado, y no me refiero a un paciente que lleva muchos años tratando que lo diagnostiquen, ni tampoco un paciente pediátrico, porque generalmente no son como típicos, los pacientes pediátricos lo pasan muy mal. ¿Qué es lo que se observa? Que los pacientes recién diagnosticados sufren de osteopenia, osteoporosis, tienen anemia, tienen disminuido la vitamina D, el calcio y además tienen niveles muy bajos de vitaminas liposolubles cuando han debutado con esteatorrea. ¿Qué quiere decir eso? Con mala absorción de grasa. Pero una vez que uno empieza a hacer la dieta, que es lo ideal, te empiezas a sentir mejor. Y toda esa carencia, esos signos carenciales, esos síntomas y lo que yo acabo de decir, se acaba. Por lo tanto, los estudiantes de nutrición presente, la dietoterapia del paciente celíaco se hace a partir de la clínica. Si mi paciente viene con distensión abdominal, con esteatorrea y con todos los parámetros mal, yo lo primero que hago es ver qué le voy a dar para que ese intestino esté en reposo. Una vez que los síntomas pasan, empiezo a ver la cosa nutricional. No antes, porque no va a resultar. No hay mucosa para absorber, así que no se estresen. Luego que mi paciente está más sanito, que no está con episodios de constipación, que no tiene esa flatulencia y esa hinchazón que el pobre se siente a morir, y que empieza a sentirse incluso más lindo y duerme mejor, empezamos con esto de la cosa nutricional. Y uno puede testear para este tipo de vitaminas, y se sabe que en adultos tenemos problemas con el hierro, con el calcio y con la vitamina B, y en niños con el zinc. Siguiente. ¿Qué es lo que tiene zinc? A todos nos sirve para el pelo, para la uña, para la cosa más estética, pero a los niños es importantísimo para el crecimiento. A los estudiantes de nutrición, de nuevo, ¿cuál es el objetivo de la dieta sin gluten en el paciente pediátrico? La misma que es en otras patologías digestivas. Asegurar un crecimiento y un desarrollo adecuado para el niño. Y luego, asegurar que no tiene gluten. Entonces, las fuentes de calcio. ¿Y por qué puse esas que están ahí? Si ustedes se fijan, ahí no hay mucha leche, pues todos sabemos que la leche tiene calcio. Pero, ¿quién sabe que las legumbres tienen calcio? Y uno mira las legumbres bien a huevo, y en este caso van a ser fuente fundamental de que mi dieta no sea ni fome, ni mala, ni baja en nutrientes. Las otras son fuentes, dame la siguiente, las fuentes de hierro, y puse ahí un limón gigante. Los estudiantes de nutrición ya lo saben. Hay una cosa que se llama biodisponibilidad. Y el hierro, cuando viene del reino vegetal, no es tan poderoso como cuando viene del reino animal. Sin embargo, toda vez que yo ingiero un alimento que contiene hierro, mucho o poco, y además consumo vitamina C en su presencia, mejoro la calidad que está
biodisponible, o sea, para que mi cuerpo la utilice. Por lo tanto, se recomienda, si yo como carne, ojalá con una ensalada, ojalá con una fruta. Si estoy comiendo garbanzo, arveja, lenteja, maní, poroto, espinaca, ojalá con la presencia de un cítrico que contenga vitamina C. Las papas también tienen vitamina C, pero nadie las consume cruda, por lo tanto la cantidad que tienen no es tan alta. Entonces, por último, la vitamina B, que es una de las carencias tanto en los pacientes celíacos como en los vegetarianos, está presente en esos alimentos que son básicamente animales. Sin embargo, también están presentes por norma en las fortificaciones y en los enriquecidos de las harinas que deberían estar cumpliendo con la norma. ¿Qué dice la norma? Toda harina que quiera sustituir a una harina con gluten debe cumplir con los mismos requisitos. Y los requisitos de la harina en este país es que esté fortificada. Por lo tanto, si estoy consumiendo harina del mercado, debería mirar yo la etiqueta y seguro que dice fortificado. Si está fortificado, eso funciona bien. Siguiente. Ahora, aquí viene la lista. Esto es como el top 10, pero no son 10, son un poquito más. Si yo soy celíaco, la pregunta que a mí me han hecho siempre, señorita, ¿y ahora qué como? Después que nos dimos toda la vuelta. Y la verdad es que es un poco frustrante porque se supone que estábamos hablando de los alimentos prohibidos, los permitidos, listados. Bueno, pero ¿qué como? Bueno, ¿qué comemos? Si tengo un pan sin gluten, si lo puedo hacer, si lo puedo comprar, ya estoy, como dicen los lolos, salvado para el desayuno y para la once, ¿cierto? Puedo hacer crutones, puedo hacer pan rallado, puedo hacer algo para panar, puedo espesar las lentejas, ¿se fijan? Hay que ponerse creativo. Luego, para repostería, hay mezclas listas. Si tengo el cumpleaños de mi hijo, ¿qué hago? Hay panaderías y hay pastelerías sin gluten. Puede que sean caras. Entonces me aventuro con las mezclas prehechas. Si quiero yo, por ejemplo, comer fruta y verdura, no hay problema. La mayoría son sin gluten, salvo una que otra que vienen enlatadas o que tienen alguna característica adicionada. Las legumbres, el café y el té. De nuevo, si tengo pan, café y té, puedo salvar. Pero si yo quiero cocinar cosas saladas, cosas dulces, y veo que tengo aliños, huevo, leche, queso, crema, yogur natural, hay salsa de tomate, harina, levadura, polvo de hornear, tengo de todo. No hay nada que yo no pueda preparar, que no sean preparaciones típicas chilenas, no estoy hablando de preparaciones croatas ni una cosa más elaborada. Yo puedo tener una dieta normal. Dame la siguiente, porfa. Mira, si yo quiero pan sin gluten, tengo que tomar una decisión. ¿Lo compro? Lo hago. Yo sé que muchas de ustedes deben haber hecho, yo también lo hice, pan. ¡Qué decepción! Las primeras veces, muchas veces, nosotros partimos haciendo pan hace muchos años atrás. Y lo que hacíamos con el pan era que quedaba tan duro, que antes de comerlo, sí, los niños también lo usaban para pegarse entre ellos, antes de comerlo, lo humedecíamos y lo poníamos en el tostador o en el microondas. Pero hay que comérselo al tiro, porque si no, es visita al dentista segura. Se te quiebra un diente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque aquí hay que ponerse, piensen ustedes que es su vida, y su vida merece que ustedes inviertan tiempo en programarla. Piensen que ustedes son el gerente general de esta cosa. Ustedes mandan. Entonces, si no vamos a tener una planificación estratégica, esta dieta no va a resultar. Así que ese es el punto 1. Le debo dedicar tiempo. ¿Y por qué? Porque yo soy importante. Porque es mi tratamiento. Y aunque sea una alimentación, por favor no lo menosprecien. Mírenlo desde el otro lado. Qué suerte que no sea una cosa que no puedo pagar. Qué suerte que no es algo que no cubre la ISAPRE. Sí estamos en pañales. Hay que buscar maneras de que sea más inclusivo, que sea más barato, etc. Pero por mientras, pensemos que somos afortunados. Ustedes deciden cómo lo miran. ¿Qué hago? Programo mi semana. Voy a necesitar pan. ¿Cuántos somos? ¿Cómo me va a quedar el pan? Ya lo hice, me queda bueno. ¿Se lo comen? Se lo comen. Listo, tengo para el desayuno y para la once 3 días más. Hago más, lo congelo. Antes de congelarlo, córtenlo por la mitad, porque si no, no va a haber caso. Entonces,
¿Cuáles son las recetas que a mí me van funcionando? Tómense un tiempo de investigar. Llegar de golpe y porrazo a esta dieta no va a resultar. Y probablemente algunos ya se dieron cuenta que no va a resultar y que no resultó en su tiempo, pero que ahora se manejan mejor. ¿Sí o no, chiquilla? Porque yo la miro a usted y usted, sí, porque así es. Lo que nosotros hacemos en los grupos de autoayuda es compartir esta experiencia y uno aprende del otro. En este caso, si yo mezclo más de 3 harinas, y que de hecho hay una mezcla de 3 harinas en el listado, si no me equivoco, y hay algunas harinas que son espectaculares, que no voy a decir de qué marca son, porque después van a creer que me pagan y nadie me paga un peso. Hay harinas que son muy ricas y no necesitan nada de nada, pero las que mejores resultan, si es que no tienen esas que son ricas, son las de 3 o más, porque combinan las características de los distintos cereales y mejoran entonces que suba ese pan que no tiene esa proteína porque es sin gluten. Si no te resulta nada, la goma Santar sí funciona. Pero no le echen goma Santar algo que ya tiene, porque se les va a inflar y después se les va a chupar. Créanme, les va a quedar así una cosa horrible. Y si no tienen tiempo, si no saben hacer pan, si no les gustó la idea o no les resultó, búsquense uno que les guste. Lo buscan y lo compran con tiempo. Típico eso de que, ay, se me acabó el pan, tengo que ir a última hora al pueblo, antes íbamos al pueblo de allá de la punta del cerro. Ahora no, porque tienen distintos distribuidores. Entonces, si usted tiene el pan cubierto y tiene café en la casa y tiene té y tiene lenteja y tiene arroz y tiene huevo, ¿sí o no? Siguiente. Ese que está ahí lo hice yo. ¿Por qué lo hice yo? Nosotros hace mucho tiempo que le andamos dando vuelta al pan y antes no había ninguna de las cosas que hay ahora. ¿Cuál es el tema? Esa máquina sí funciona, ¿cierto? Si alguien tiene la máquina, le puede decir por qué. A veces uno tiene que comprarse un remedio que vale caro. Si uno tiene una máquina, uno tiene pan para siempre. Y no tiene que ir a comprar a Punta del Cerro. Entonces, ¿pero cuál es el detalle con la máquina? No cualquier receta funciona. Y hay que medir súper bien. Porque si ustedes no miden bien y lo hacen al ojo, no va a resultar. Entonces, el que le gusta comer pancito rico es una recomendación que no es barata, pero es una recomendación. Siguiente. Quiero hacer muffin, hay premezcla. Quiero hacer cupcakes. Tenemos harina, tenemos levadura, tenemos polvo de... Está todo certificado. Y no es solamente una. Hay 3, creo. Y hay un polvo de hornear que ya no, pero que sí... ¿Sí o no? Y hay hasta fondant. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Esto es más bien una cosa, yo creo, heredada, psicológica, de que la enfermedad celíaca es terrible y que no tengo nada que comer. No es cierto. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma en que no preparamos nuestros propios alimentos, no buscamos los ingredientes de nuestros alimentos y no nos dedicamos a esa parte que nos las ha robado de alguna forma el trabajo, pero todo es por elección. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de que en verdad podría ser que yo tenga algo de tiempo el domingo para poder hacerme esto, entonces esto empieza a resultar. Fruta y verdura, gracias, evita que yo gane peso, porque cuando recuperen la función de la mucosa, prepárense, van a empezar a subir de peso. Y mucha gente... no sigue el tratamiento porque se quiere sentir de nuevo delgado y eso es súper peligroso, pero lo vemos muy frecuente. Siguiente. Legumbre. Eso que está ahí lo hice yo. Son falafel de garbanzo. Y yo lo hago con garbanzo, con lenteja, porque yo soy vegetariana, entonces yo no como carne. Entonces tengo que buscar una manera de... Y eso tiene sésamo, etcétera. Eso se puede hacer con pan sin gluten. Y se puede hacer con harina sin gluten. Y de hecho lo hemos hecho con mi otra colega y quedan ricos, un poquito duros, pero con una salsita la cosa se mejora. Siguiente. ¿Cuáles son los alimentos que a mí como celíaco me van a mantener saludable? La palta, el pescado, los granos y las legumbres. Yo entiendo que en el principio del tratamiento no se incluye muchas veces la leche ni las legumbres porque uno está hinchado como tonel, se siente pésimo y el nutricionista te dice, empieza a comer legumbres. Y uno dice, ¿cómo voy a comer legumbres si con suerte me puedo abrochar el botón del pantalón? Bueno, si la dieta va yendo bien, eso va a cambiar.
y ustedes van a tolerar probablemente leche, a lo mejor no tanta, porque la mitad de los chilenos somos todos intolerantes a la lactosa, pero sí pueden incluir preparaciones que sí van a poder tener eso. Dame la siguiente. Eso que está ahí también lo hice yo. Eso es quinoa, son lentejas, zapallito italiano, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no sale de la lechuga y el tomate. ¿Por qué? Porque sí, porque en mi casa era así. Entonces ustedes van a tener que ponerse creativos. Y entonces decir, ok, tengo un zapallito italiano con queso rallado. ¿Hay queso rallado en el listado? Sí, sí hay. Y lo puedo hacer pascualina. Y hay cómo hacer una masa pascualina, sí, sí hay. O a lo mejor no me va a quedar tan rico. Bueno, entonces lo hago como guiso. ¿Y qué es lo que lleva? Bueno, lleva huevo y lleva aliño. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué esas lentejas están ahí brotadas? Bueno, ahora es fashion, también puede ser por fashion. Pero la gracia es que se sabe que estos alimentos, las legumbres, cuando uno empieza a brotarlas, generan otro tipo de nutrientes que las hacen mucho más nutritivas. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que sí. ¿Cómo lo recomiendo? Como ceviche. Cebollita, salsa verde, eso es, ustedes saben, y le ponen las legumbres brotadas. Dame la siguiente. La quinoa. Eso también lo hice yo. ¿Qué pasa con la quinoa? Todo el mundo habla de la quinoa, pero ¿cómo se hace la quinoa? ¿Por qué la gente no come quinoa? La respuesta que yo recibo es que no sé cómo se hace. Es súper fácil. La quinoa tiene omega 3, es rica en minerales, es uno de los cereales que tiene más proteína en el mundo y se usaba en la antigüedad como un superalimento. La quinoa debería ser base, y de hecho en algún momento hablamos de que fuera la base de la pirámide del celíaco. La quinoa es súper simple, igual que el arroz, pero la quinoa hay que lavarla. La quinoa tiene un elemento que se llaman saponinas. Las saponinas son como unos jabones que son como amarguitos. Si yo hice quinoa y no me resultó porque me quedó amargo, es porque no la lavé. ¿Cómo lo hago? Pongo mi quinoa en un bol, la tomo con las manos y la froto. Y empieza a salir un agua jabonosa. ¿Ven cómo está ya al principio? La boto con un colador, sigo lavando hasta que el agua me queda clarita como está acá al último. Terminando eso, pongo un ajo en una olla, echo un poquito de aceite de oliva, echo la tacita de quinoa, la salteo igual que en el arroz y luego le echo agua hirviendo hasta completar el doble, o si quiero pongo 2 tazas de agua. Fin. Ahí se hizo la quinoa y uno mira y está lista. 10 minutos después, 15 o 20. Yo por ahí veo un colega que es chef que a lo mejor no les puede contestar dudas, que además cocina, pero extraordinario. ¿Qué cuidados tengo que tener? Aquí me voy a tener en una cosa, los aliños. Si voy a espesar, y es lo mismo para que piensen cuando van a un restaurante, ¿con qué está hecha esa milanesa? Y esa salsa, ¿con qué la hicieron? Hay restaurantes que te contestan. Esos restaurantes son más confiables. Por lo tanto, ¿con qué espeso? Bueno, espeso con harina sin gluten. ¿Con qué apano? Con pan sin gluten. Cuando se pone duro, que no cuesta mucho, lo rayo y lo meto en un frasco. Y con eso hago hamburguesa, fricandela, etc. ¿Qué técnicas culinarias puedo utilizar para minimizar riesgo? Primero, yo lo muelo. Lo compro entero, lo lavo, lo seco y lo muelo. Y eso corre para las almendras, para todos los que son frutos secos y sobre todo para los que vienen como frutos secos como el higo, el damasco y ese tipo de frutos secos que traen harina. Yo puedo consumir eso, sí, pero lo tengo que lavar. El arroz ahora dice que está hecho en una planta que procesan gluten. Lo lavo. ¿Cuál es el problema? La quinoa la lavo, los porotos los lavo, los selecciono, sí, pero ¿qué es lo que yo puedo evitar ahí? ¿Sí puedo evitar el gluten? Sí puedo. No puedo evitar el gluten en una cosa preparada, pero en ese tipo de alimentos sí. Siguiente, la sal. ¿Cuál es la sal que está certificada? Hoy no la encontré y se me acabó la sal. Voy y compro sal de mar, de primera calidad. Agarro la sal, la pongo ahí en el mortero exclusivo para sin gluten y la muelo. Y si no, la meto a la 1, 2, 3 y la hago 1, 2, 3. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de menú semanal. Si ustedes se fijan, dice almuerzo, comida y abajo está el desayuno 11. Lentejas con arroz, ensalada fruta, carne con ensalada de tomate quinoa, cazuela de vacuno, ensalada de porotos con cerdo. Y ahí ustedes se pueden poner creativos, puede ser chuleta de cerdo a la parrilla, con lo que quieran.
Cuando yo tengo eso que está ahí, me doy cuenta que nada de lo que está ahí tiene gluten, siempre y cuando en la preparación culinaria utilicé aliños enteros molidos por mí. Si usé pescado fresco o congelado, si usé pollo que no está marinado, si apané y espesé con cosas sin gluten, si usé la leche, que en este caso el listado tiene varias, si usé el café del listado, los huevos no tienen gluten. Hay yogur natural, hay yogur no natural, hay de todo en el listado. Tengo que ver lo que a mí me funciona porque, por precio, por calidad o porque lo tienen donde yo vivo. Dame la siguiente. Este es un ejemplo de menú que es el mismo que en dietoterapia se llama derivar o en alimento. Es el mismo menú derivado y lo que hace es sacarle la carne y sustituir algunos de los alimentos con alimentos que tienen algún tipo de proteína buena. Pero si ustedes revisan esto con más calma y como no tenemos tanto tiempo, estoy comiendo legumbres 2 a 3 veces a la semana. Estoy comiendo pescados 2 a 3 veces a la semana. Probablemente con esa dieta, si tengo una colación, estoy cumpliendo con el 5 al día, que se recomienda comer frutas y verduras 5 unidades o porciones al día. Eso es saludable. Si yo le meto la galleta y la cosa y el flanecito, no va a resultar. Pero si yo hago deporte, llevarme la galleta está bien. Si yo voy a trasnochar, comerme el cereal sin gluten, está bien. Ustedes tienen que tomar las riendas de su alimentación para que sea saludable. Dame la siguiente. ¿Qué se hace una vez que yo ya entendí lo que tenía que hacer? Ya me subí a este carro y estoy mirando de arriba y me siento bien. Tengo que ver cómo voy progresando, cómo voy adaptando esto, porque probablemente no voy a estar comiendo después, no voy a requerir lo mismo que requería al principio. Probablemente puede que síntomas que yo tenía dejen de tenerlo, pero puede que aparezcan otros. Y recuerden que la enfermedad celíaca, así como cualquier otra enfermedad, puede tener otras patologías que lo acompañan, que se llaman patologías concomitantes. Tengo que enterarme de más cosas. Lo que yo les estoy contando aquí es lo que a mí se me ocurrió que podía ser más útil para implementar la alimentación libre de gluten. Pero hay muchas cosas que aprender y ustedes no van a parar de aprender durante toda su enfermedad. Y por último, cuando yo ya tengo esta dieta y la hago bien, ya no me siento enfermo. Pero no piensen que se les pasó, porque si piensan que se les pasó y viene un doctor y les dice, no, olvídense, ahora coman con gluten, se van a acordar, porque eso sí que duele. El paciente, cuando el sistema inmune ya reacciona, se requiere muy poco para que vuelva a reaccionar. Y si yo someto a mi sistema a que responda muchas veces al gluten, llega un momento en que puede que la dieta ya no me sirva. Y eso se llama enfermedad celíaca refractaria y es un tema delicado, porque no se te pasa la enfermedad celíaca, te sigues enfermando y puedes incluso morir. No quiero tenerle esta cosa, pero es importante que lo sepan. Yo he visto morir gente porque no quiso hacer la dieta. Y eso es súper triste porque es una dieta. Siguiente. ¿Qué se recomienda? Porque hoy día hay unas guías a nivel nacional donde participaron las fundaciones. ¿Qué se recomienda? Control cada 6 meses con el especialista, medir la nutrición mineral. Si usted tiene síntomas, tiene que volver al gastroenterólogo. Tiene que haber un monitoreo de hierro y ojalá de la nutrición mineral de calcio en las mujeres que partieron esta patología y les detectaron osteopenia. Y hay que revisar que no existan todavía signos carenciales o que haya otra patología concomitante que esté agravando la situación. Por último, pertenecer a grupos de apoyo te va a ayudar. Dame la última. Entonces, vimos todo lo de la dieta sin gluten a grosso modo. Es el tratamiento de la enfermedad celíaca. ¿Cómo se hace para que sea exitoso? 1, retiro gluten de la dieta. 2, me controlo. 3, detecto el gluten involuntario en mi dieta, con las antenas paradas y con esto de la contaminación cruzada. Empiezo a comer equilibrado y trato de mantenerlo en el tiempo aunque cueste. Y por último, me acerco a los grupos de autoayuda. Ellos ya pasaron por lo que yo estoy pasando. Hay cosas que yo voy a aprender que les puedo enseñar a ellos y efectivamente es una manera en donde yo puedo mejorar mi calidad de vida. Muchas gracias.
Estamos bastante justos con el horario, sí que además, bueno, de todos modos la presentación de la charla de Claudia fue bastante clara, ¿no es cierto? Así que vamos a responder 3 preguntas, ¿les parece? No sé, dale. No, cosas respecto a la charla, sí, inquietudes que hayan quedado respecto a la charla. Psicología. Ya, esa es una pregunta súper buena. Cuando yo voy a testear y a buscar enfermedad celíaca y tengo un positivo en la familia, los familiares directos tienen un riesgo probable de hacer la enfermedad celíaca un 22% más que cualquier familiar de segundo o tercer grado. Si yo soy padre y de mi hijo que tiene enfermedad celíaca y yo me testé este año, lo que uno hace es monitoreo. ¿Cuál es el monitoreo? Estoy atento a mi peso, estoy atento a mis variaciones incluso de carácter, porque la enfermedad celíaca también debuta con depresión, con irritabilidad, se me empieza a caer el pelo, se me empiezan a cortar, a quebrar las uñas, empiezo a notar problemas en el mate dental, por ejemplo, empiezo con distensión abdominal, o tengo algunos periodos irregulares de la regla, o yo quiero tener más hijos y no hay caso porque inexplicablemente estoy medio infértil, empiezo con, ¿qué puede ser? Con síntomas de... Ya lo dije, por ejemplo, síntomas de anemia, en donde yo me siento con fatiga, cansado, irritable, entonces me testeo de nuevo. Si no, se recomienda cada 2 años y luego cada 6 años, dependiendo si no aparece. No siempre ambos padres tienen la carga genética. Uno igual se puede hacer un estudio genético, pero es caro y no vale la pena. Mejor hacerse el de histología. Tiroiditis. Lo que pasa es que, mira, yo no quiero ser pesada, pero la enfermedad celíaca puede debutar sin la serología. La serología puede salir negativa porque hay un porcentaje de la población que no tiene los anticuerpos antigliadina, la anti-IgA2, el IgA, anti-IgA. El 2% de la población no tiene la anti-IgA y cuando te pide el doctor esos exámenes, tú sales negativo. Y eso puede ser un falso negativo. Por eso cuando uno los pide, generalmente los doctores que cachan más, piden el anti-IgA y el IgG para la antitransglutaminasa. Esto es una cosa de inmunología, de genética. Entonces, cuando uno se hace los exámenes y está seguro que testeó bien, no debería hacer nada. Pero si tú te vas a hacer una endoscopía, podría perfectamente tu mucosa estar plana y dañada y tú no tener ni un síntoma. Y eso se llama enfermedad celíaca silente, quiere decir que está silenciosa. Entonces, hacerme las pruebas serológicas, y para los estudiantes de nutrición y nutricionistas, el seguimiento de la compliance se ve con las pruebas serológicas. El paciente empieza a bajar los anticuerpos, quiere decir que vamos bien. Pero los últimos estudios dicen que el anticuerpo antitransglutaminasa no es fidedigno y que hay que hacer una biopsia. Y ahí está la discusión mundial, pero no vamos a entrar en esos detalles. O sea, ¿qué te recomiendo yo? Monitorea tu salud, la de tu marido, y cuando haya algo que a ti te haga sonar que esto podría estar empezando, me testeo. La antitransglutaminasa estaba en 160 y hace 3 semanas atrás bajó a 14. ¿Esto es significativo o hay que además hacer otro examen con respecto? Una vez ya fue diagnosticada, ya se le hizo la endoscopía y se hizo todo. Esa es una excelente pregunta también, porque tanto los que tratamos pacientes celíacos como los que son celíacos preguntan cuándo voy a negativizar, es decir, no voy a tener anticuerpos. Y el problema es que yo puedo estar 6 meses haciendo una dieta fabulosa y no negativizo y empieza a bajar en forma paulatina, pero no desaparecen. Eso es normal. Incluso se ha visto que hasta 2 años puedo yo estar con anticuerpos altos, pero no tan altos como al principio. En este caso, eso es un indicador de que la dieta que está haciendo tu hija está bien hecha. Y se empieza a crecer y todo se siente mejor, más todavía. ¿Quién más? Dale. Quiero
cualquier cosa era muy... era como muy... todo le hacía, todo le producía los síntomas. Pero ahora con el pasar del tiempo, ya por ejemplo en enero consumimos cosas con gluten, no veo síntomas. Eso es normal, es parte de... Mira, todos somos diferentes, pero sí lo que se ve, y en el caso de ella no es adolescente, hay un periodo de la vida, que es la adolescencia, en donde se negativiza todo síntoma y coincide con la rebeldía de los chiquillos que empiezan a tomar cerveza y que si mi polola toma cerveza y yo le doy un beso, ¿qué pasa con el gluten? Todo eso se ve mucho en la adolescencia, pero también es cierto que cuando uno ve pacientes pediátricos, ellos pueden pasar por periodos demasiado mal, muy graves, pacientes totalmente encharcados y que están con una albúmina horrible y que después repuntan y que pasan periodos que no tienen síntomas, pero no significa que estén bien. Por eso les dije, es un mito. Hay mucha gente que sí nota porque le duele la guata. No, esta vienesa está mala porque me dolió la guata. Al celíaco le duele la guata por 1000 cosas. Piensen ustedes que hay cosas que se llaman receptores que están en el intestino y que cuando yo como grasa, ese receptor le cuenta a mi hígado y le cuenta a la vesícula que secrete estos jugos para digerirlo. Cuando yo estoy celíaco eso no pasa porque los receptores volaron, porque la mucosa está toda rota y no pasa eso. Entonces yo me como la grasa y me queda ahí y me siento pésimo. Entonces muchas veces los síntomas no eran tanto de la enfermedad celíaca como de lo mal que está mi sistema digestivo. Por lo tanto, cuando mi sistema digestivo ya está un poco mejor, yo soy capaz de no tener los síntomas, pero no significa que esté perfecto. Y eso es algo importante que cada familia tiene que manejar. La última pregunta. No. En la enfermedad celíaca, una parte por millón genera una respuesta histológica. ¿Qué es lo que es histológico? A nivel de las células de la piel, en este caso del intestino, la celulita del intestino llega al gluten y se vuelve loca. En el caso de la sensibilidad al gluten, puede llegar gluten, pero toleran mayor cantidad. Por lo tanto, lo estricto que es para el celíaco no es así para el sensible. Sin embargo, el sensible sí se beneficia de una dieta sin gluten. Ya, la última. ¿Quieres saber cómo es el tema? ¿Qué cosa? Existen 3 tipos de patologías bien conocidas respecto al gluten. Una es la enfermedad celíaca, que es autoinmune y que es una vía de respuesta en donde mi cuerpo reconoce a mi propio cuerpo como algo que tengo que atacar. Está generado por el gluten y está modulado mal por mi cuerpo. En la sensibilidad al gluten, que es la sensibilidad al gluten no celíaca en inglés, lo que ocurre es que no se sabe el mecanismo y lo que se hace es básicamente un diagnóstico por descarte. ¿Qué es lo que yo descarto? Descarto la vía inmunológica. La alergia al trigo reacciona por la vía de las IgG, que son las células que son inmunes, no autoinmunes. Cuando yo hago un test de alergia y sale positivo, yo tengo alergia al gluten. En este caso, ¿qué hago? Hago antitranglutaminasa, sale negativo. Hago una biopsia, sale no compatible con enfermedad celíaca. Hago los test de alergia modulados por IgG, salen negativos. Hago un challenge de gluten, es decir, te doy gluten, no te doy gluten, te sientes mejor y diagnostico esto. En este momento están en proceso de ver cómo lo van a diagnosticar, pero se diagnostica como te acabo de decir. Y yo creo que ya estamos en la hora. Yo creo que más adelante vamos a tocar una charla dando explicación, sí, de enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten, alergia al gluten y, bueno, todas estas enfermedades y patologías que se han ido presentando. Muchas gracias por asistir. Los espero ya en junio, que creo que es la siguiente fecha. Igualmente la hay que confirmarla un mes antes. Gracias a Vago por la grabación de la charla y ya luego les vamos a indicar cuáles son, es el link para que la puedan volver a revisar. Gracias. Sí, y te doy